circunstancias, y por lo tanto nos hemos ido alejando de ellas. Entonces, hacer una primera identificación a través de un diagnóstico es la primera tarea que tenemos que realizar. Luego es un proceso de implementación de las IFRS, que implica procesos, funciones, sistemas, ¿no? Y en la que van a participar toda la empresa. Y un proceso final que tiene que ver con la integración de los cambios, ¿no? Hacer que la empresa trabaje, ¿no? Y opere, ¿no? En un mundo de IFRS, de información financiera, internacional de información financiera, ¿no? Y esto involucra gestión de riesgo, gestión de proyectos, control de cambios, mucha comunicación, mucho trabajo en equipo, determinadas habilidades y conocimientos del personal que está participando, ¿no? Y mucha evolución, porque los cambios, ¿no? Sugieren o generan efectos en cómo yo he ido manejando la información financiera. Imagínense, si yo tenía un covenant, o sea, un compromiso con un banco, de acuerdo con determinadas métricas de los estados financieros, y hoy día cambian esas métricas, entonces me podría encontrar en una situación de incumplimiento de ese compromiso con el sector financiero, y por lo tanto entrar en default. Miren qué tan importante es este proceso. A continuación les voy a presentar una matriz de impactos, ¿no? De estos cambios en la industria. Tengo una idea, ¿no? Por dónde vienen los temas más complejos y dónde los menos, pero que podrían tener una significancia en el proceso. Les da una idea: inmuebles, maquinaria y equipo, que se encuentra en el lado superior derecho, es el más complejo, pero también el que tiene mayor materialidad. Otros temas como el impuesto a la renta diferido no tiene tanta materialidad, tiene una materialidad leve, pero también tiene a su vez una complejidad moderada. Entonces así, en las láminas ustedes pueden apreciar, ¿no? Los distintos rubros en donde se sugiere un cambio en la adopción y que puede implicar una complejidad dentro del proceso. Lo mismo dentro de este tablero de mando: qué cosa es más simple y qué cosa es menos simple. ¿Dónde están las principales diferencias? Cuentas por cobrar comerciales, ¿no? Ahí hemos encontrado las primeras diferencias, ¿no? En cuanto a cómo se venían registrando valores nominales, ¿no? Si habían derivados implícitos, estos no se reconocían, ¿no? Y el deterioro de las cuentas por cobrar se reconocía en función a un porcentaje, ¿no? De acuerdo con un rango, ¿no? Ya sea de 0 a 30, 30 a 60, 60 a 90 días, y en función a eso aplicaba un porcentaje de provisión. Y más o menos se establecía una provisión de incobrables. ¿Qué dice la norma internacional? Primero, que no se registran a valor nominal, sino a costo amortizado, a través de un interés efectivo. Luego, que el deterioro de las cuentas por cobrar, ¿no? Tiene que hacerse de manera objetiva y por cada una de las partidas, ¿no? Y que es la diferencia entre el valor en libros del activo y la estimación del valor presente en los flujos futuros, traídos a valor descontado. Esa diferencia te genera la incobrabilidad de esas cuentas por cobrar. Además, cuando existen derivados implícitos, ¿no? Se tienen que reconocer en forma separada. Lo vemos, ¿no? Entre el precio spot de la venta del mineral y el precio forward de la venta del mineral. Ahí existe un derivado implícito, por ejemplo. Costo de producción, ¿no? Tema de capacidad de planta, ¿no? En el pasado hubiera mayor capacidad, menor capacidad, de exceso o defecto, ¿no? No importaba, todo se atribuía al costo del producto. Hoy ya no, hay que definir si es que estamos frente a una situación de capacidad ociosa, ¿no? Con costos indirectos fijos, ¿no? Si es así, ¿no? La parte ociosa tiene que ir a resultados, no se puede quedar en el inventario. También dentro del costo de ventas, ¿no? Hay elementos que tienen que mantenerse por separado. Cuando determinamos una provisión por costo de mercado menor, ese efecto tiene que ir en línea separada del costo de venta, porque el día de mañana podría recuperarse ese costo y por lo tanto también ajustarse esa línea del estado de resultados.
caso de materiales y suministros, ¿no? Hablaba yo que, en general, todos los suministros y repuestos, ¿no? Y ítems administrativos se van vía inventario. Hoy ya no se puede hacer de esa manera. Los repuestos tienen que ir al activo fijo. Y tienen que ser depreciados en función al activo, ¿no? Por el cual van a ser utilizados, ¿no? Y se tienen que depreciar a lo largo de la vida útil, ¿no? De dichos activos. Ya lo habíamos visto. ¿Qué hay con las inversiones, ¿no? Las inversiones acá se ha aplicado siempre el principio del equity method, ¿no? En la participación de los trabajadores. Y esa ha sido la forma de presentar. Y la norma claramente señala que si estamos presentando estados financieros separados, hay que llevar esas inversiones, ¿no? A costo o valor de mercado. Y eso es una decisión que la empresa debe tomar. En principio, la empresa tiene que identificar todas estas inversiones que son clasificadas como asociadas, ¿no? ¿Qué más tenemos? En el caso de los activos fijos, temas que se han estado llevando son la depreciación en base a vías tributarias, ¿no? Luego, mayormente se ha utilizado el método de la línea recta para depreciar los activos fijos. No ha habido un reconocimiento inicial, ¿no? De la vida útil. No se ha determinado ítem por ítem, componente por componente, cuál es su vida útil. No se ha contemplado valor residual. Interesante ver que, ¿no? La mayoría de las empresas no incluyen valor residual en sus activos fijos. No se ha contemplado calcular, ¿no? El costo de remediación por componente activo, por activo que va a tener que remediar en el tiempo, ¿no? Y finalmente, también ha sido complejo el proceso de identificar componentes dentro de los activos fijos. Hoy, a través de las IFRS, se tiene que hacer todo este trabajo. Se tiene que identificar vías útiles, métodos de depreciación, ¿no? Valor residual, componentes. Todo esto es necesario en el proceso de adopción, porque si no, el resultado va a ser cualquier cosa. Cuando existen activos que no están dentro del proceso productivo o no se utilizan dentro del proceso administrativo, ¿no? Vamos a tener que identificar si son en realidad inversiones inmobiliarias y tratarlas de manera distinta. No es un activo fijo que se deprecie, hay que llevarlas a valor razonable. Los costos de exploración. Ahora existe una norma que se llama Ley IFRS 6 que establece cuál debe ser tu política de capitalización de costos de exploración y evaluación. Igualmente tu costo de desarrollo. Ya no se pueden llevar simplemente, ¿no? Al costo, capitalizándolos o mandándolos a resultados. Costo de desbroce, ¿no? Hay el FRIC 20 a partir del 1 de enero del año 2013. Vamos a tener que identificar qué tipo de costo de desbroce está vinculado a la operación misma y qué tipo de costo de desbroce está vinculado a un futuro proyecto, ¿no? Y solo en el segundo caso se va a poder capitalizar. Y ya no se va a poder utilizar el stripping cost ratio, ese ratio que utilizamos de amortización, ¿no? Ahora estará en función de las unidades producidas. Entonces hay cambios sustanciales que pueden afectar a la industria minera. Impuesto a la renta diferido. Todos sabemos que para hacer el cálculo, ¿no? Si tenemos una moneda funcional distinta al sol, vamos a tener una diferencia entre los saldos contables y los saldos tributarios, y ahí se genera un impuesto diferido. Muchas empresas no están tomando en consideración esta situación. Obligaciones financieras, ¿no? ¿Cómo se debe reconocer el pasivo? No es a valor nominal, tiene que ser a costo amortizado. Entonces, como verán, hay una serie de elementos o cambios, deterioro igualmente que habíamos conversado, ¿no? Deterioro de los activos, esto se hace una vez al año, ¿no? Componente por componente, que obligan a que todos estemos debidamente actualizados, ¿no? Con estos cambios. Imagínense,
dentro de esta tabla, y estoy por terminar ya la presentación, tenemos un sinnúmero de cambios aplicables en esta primera opción, en términos de revelación, ¿no? Y en términos de cumplimiento. Hay una gran tarea de todos nosotros por hacer que esta adopción de IFRS se haga correctamente, y no es un proceso simple. Nota importante, ¿no? Los IFRS no acaban con la primera opción. Ojo, ahí no acaba. Estar en IFRS significa que los procesos y procedimientos están en IFRS y que las modificaciones, las normas deben incorporarse a los estados financieros de manera permanente. Los IFRS cambian todos los años, se modifican, se actualizan, y nosotros, como consecuencia, tenemos que llevar los estados financieros con dichas actualizaciones. Si no, no vamos a estar bajo IFRS. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Le corresponde el turno a Raúl del Pozo Rivas. Raúl del Pozo es socio de auditoría Ernst & Young, cuenta con 15 años de experiencia en auditoría, asesoría contable y servicios de auditoría a empresas del sector minero y manufacturero. Asimismo, ha brindado servicios de asesoría en la preparación de información financiera bajo NIF y USGAP. Ha participado en las auditorías de estado financiero de Grupo Buenaventura, Volcan, Milpo, Sociedad Minera Cerro Verde, Pintaya, entre otras. Es contador público, colegiado, certificado, estudió contabilidad en la Pontificia Universidad Católica del Perú, posee el grado de máster en dirección de empresas otorgado por la Universidad de Piura y un grado de MBA en la Adolfo Ibáñez School of Management Miami, USA. Posee estudios de especialización en contabilidad y auditoría en el Perú y en el exterior, y es profesor ordinario a nivel de pregrado en la Facultad de Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor en el programa de posgrado de NIF en la Universidad de Lima y expositor en diversos seminarios de automatización contable. Recibimos con un aplauso a Raúl para su exposición. Gracias, Ron. Bueno, primero, digamos, mi agradecimiento acá al Colegio de Contadores de La Libertad por esta invitación de participar en este simposio, de estar en esta bonita ciudad. Igualmente mi agradecimiento a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Bueno, yo creo que Fernando ha sido, en su excelente exposición, ha visto a detalle muchos de los cambios. Un poco para no repetir los temas, quería enfocar un poco en las experiencias, en un tema un poco más generales, pero creo que igualmente importante, ¿no? Cuando me dijeron que hay que hablar del tema de las experiencias de la relación en NIF, yo me preguntaba, pues allá el año 2010, ¿no? En el cual se da la opción que algunas empresas podían hacer la adopción desde el año 2010 en forma anticipada, ¿no? Porque el grueso de empresas lo hizo recién en el año 2011. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en forma conjunta con el área de contabilidad de Sociedad Minera del Brocal, que hizo una adopción en el año 2010, y creo que fue la primera empresa que hizo esta adopción, que es el contador responsable, el señor Ildefonso Cáceres, ¿no? El cual creo que la experiencia fue bastante enriquecedora tanto para el área de contabilidad del Brocal, como nosotros como auditores, de tener esta primera experiencia, y que en realidad ya la comenzamos a seguir replicando en las otras compañías que adoptaron las NIF en el año 2011. Un poco cuando yo me preguntaba cuáles son los temas que se han manejado, yo creo que hay un tema que es bastante importante, es que la adopción, cuando hablamos de la adopción de normas internacionales de información financiera, o sea, el peso de la adopción de esas normas está justamente dado en la información financiera, en la información que hay que brindarle al accionista de la empresa, que probablemente no esté involucrado en el día a día de las operaciones de la compañía, pero sin embargo necesita tener esta información para tomar sus decisiones. Entonces, este cambio, esta adopción de NIF,
no solo es la aplicación de nuevos principios de contabilidad o forma de tratar determinadas transacciones, sino un cambio de percepción, o sea, de información financiera para cumplir con la necesidad de información que tiene el mercado de capitales. Entonces, así se tiene que ver. Entonces, esto no es o no ha sido una responsabilidad solo del contador o solo del área de contabilidad de la compañía, sino es una responsabilidad, digamos, de la alta gerencia, una responsabilidad que establece con su accionista de brindarle información transparente y fidedigna y que la pueda utilizar, como digo, en sus decisiones. Esto finalmente, ¿cómo se ha reflejado? Se reflejó en que si comparamos los informes, por ejemplo, que se emitían bajo principios, los informes de auditoría sobre los estados financieros que se emitían de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, son completamente diferentes a los que actualmente se emiten bajo NIF. O sea, ahora tenemos el número de información que contiene, yo creo que se ha triplicado y de repente me quedo corto, de repente se ha cuadruplicado. O sea, la información es bastante extensa. Entonces, el tema de revelaciones es uno de los cambios principales. Otro de los retos que nosotros observamos, que fue bastante crítico, que tienen que enfrentar las compañías en esa relación a los cambios que hay en sus sistemas de información. Yo, en varios clientes en el año 2011 decía, oye, necesitamos cambiar nuestros sistemas, hay que contratar un consultor SAP, un consultor de repente el sistema Ellipse, y no habían, ya no habían. ¿Por qué? Porque, bueno, un número importante de empresas estaban haciendo estos cambios y obviamente pues todos requerían la participación de estos expertos en el sistema. Entonces las empresas que no tomaron o no contrataron, digamos, estos consultores de manera anticipada, se vieron en la cola para contratar a estos especialistas. Entonces fue un cuello de botella que se presentó. Otro tema importante es el tema de cómo afectó la implementación de NIF en el control interno de la compañía. O sea, es un control interno. El control interno es una función principal de la gerencia de la compañía y que tiene que irse actualizando en el tiempo. Entonces, obviamente, si se incorporaron nuevos procedimientos para adaptar o para reconocer ciertas transacciones bajo los requerimientos de las NIF, ese control interno tenía que actualizarse, tenía que cambiar, y esto significó pues un mayor involucramiento del área probablemente de auditoría interna, que tenía que identificar qué procesos habían cambiado, qué controles establecidos por la gerencia tenían que cambiar y qué personas debían hacer estas nuevas funciones de control. El tema también súper relevante, considero que es el tema del entrenamiento de las áreas de contabilidad que están haciendo esta implementación de NIF, pero también entrenamiento incluso de las personas que están hoy en las aulas universitarias. Yo a mis alumnos en el pregrado de la Universidad Católica les digo, oye, mira, hoy estamos revisando, estamos estudiando normas que probablemente en el futuro, en el corto plazo, van a cambiar. Como ya lo mencionaba Fernando, o sea, a partir del próximo año, o sea, a partir del 1 de enero del 2013, va a entrar en vigencia la NIF 10, Estados Financieros Consolidados, que de alguna forma va a reemplazar a la NIF 27, que actualmente se está revisando en las universidades. Va a entrar en vigencia la NIF 11 sobre negocios conjuntos, que va a reemplazar a la NIF 31. Y esas son normas que ya están aprobadas y que ya sabemos que van a entrar en vigencia en el año 2013, pero incluso hay normas, va a cambiar la forma de reconocimiento de ingresos. Entonces yo les decía a mis alumnos, y acá la responsabilidad de los contadores es mantener un entrenamiento continuo, o sea, entender que las normas de contabilidad van a cambiar de manera continua y nuestra responsabilidad es mantenernos actualizados.
Otro tema importante era el efecto impositivo de estos cambios en las normas de información, en las normas de contabilidad, ¿no? Veíamos, oye, lo mencionaba también Fernando, decía, oye, si ahora queda claro que la participación de los trabajadores tiene que costearse como parte de producción y probablemente quede algo como el salario de existencia, y la pregunta es, oye, ¿cuál va a ser el tratamiento contable, por ejemplo, de esta partida? ¿Es la misma? O sea, ¿va a ser, o vamos a continuar como lo manejábamos antes, que era deducible al 100% en el año? Entonces, un poco quería comenzar esa exposición con estos temas que me parecían relevantes. Vamos a ver ahora algunos. Voy a cambiarlo de manera manual porque nos ha fallado la tecnología. De repente la pila es la que se ha bajado. Bueno, vamos a ver algunos aspectos generales. Vamos también a revisar algunos impactos en el negocio resultante de la opción de NIF. Y el tercer punto, digamos, yo creo que está muy bien cubierto por el señor Fernando, pero vamos a repasar también algunas diferencias entre los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú y las NIF. Este tema, por ejemplo, la aplicación de la NIF en el balance de apertura. Yo comenzaba esta exposición y les señalaba de que habían algunas empresas que habían hecho una adopción anticipada del año 2010, algunas lo van a hacer, lo hicieron también en el año 2011, algunas lo van a hacer en el año 2012. Y es muy importante definir justamente cuál va a ser el año de adopción de NIF. ¿Por qué? Porque vamos a tener por una única vez la oportunidad de aplicar la NIF 1 como una forma de facilitar ese proceso de transición. O sea, por ejemplo, en las empresas que van a presentar sus estados financieros al 31 de diciembre del 2012 bajo NIF, esos van a ser sus primeros estados financieros que presenten bajo estas normas. Pero un poco lo que tenemos que tener en consideración que como todos los estados financieros son comparativos, también va a tener que modificarse el 31 de diciembre del año 2011, ¿no? Su año comparativo. Y la única forma en que ese estado financiero del 31 de diciembre del año 2011 esté bien preparado de acuerdo a normas internacionales de información financiera es que tengamos un punto de partida también convertido a NIF. O sea, necesitamos tener el estado financiero al 1 de enero del 2011, o lo que es su equivalente al 31 de diciembre del 2010, preparado bajo normas internacionales de información financiera. Ese va a ser el año de transición. ¿Y por qué es importante definir cuál va a ser el periodo de transición? Es porque en ese estado financiero al 1 de enero del año 2011 es que las compañías van a poder utilizar las excepciones y exenciones establecidas por la NIF 1, las cuales solo se pueden aplicar en el año en que la compañía decide hacer por primera vez el uso de estas normas internacionales de información financiera. Un poco este esquema funciona para las compañías que van a hacer su adopción al 31 de diciembre del año 2012. Si la adopción se decide hacer el 31 de diciembre del año 2013, todo esto se correría un año. O sea, tendríamos que el estado financiero comparativo sería el del 31 de diciembre del año 2012 y la fecha de transición en la cual puede utilizar la NIF por primera vez va a ser el 1 de enero del año 2012. Entonces, eso es un tema bastante relevante. Por ejemplo, uno de los temas que conversábamos mucho con nuestros clientes el año anterior era que, por ejemplo, cuando algunos hicieron tasaciones de inmuebles. Entonces, ustedes saben,
que, bueno, en general en el Perú pues se está viviendo el boom de la inmobiliaria, en el cual pues, los precios de los terrenos, los precios de las viviendas se han venido incrementando de una manera consistente. Entonces, por ejemplo, los que adoptaron el año anterior, el 31 de diciembre del año 2011, necesitaban hacer una tasación de sus inmuebles a la fecha de transición, que era 1 de enero del 2010. Entonces ellos mandaban a hacer una tasación del 1 de enero del 2010 y les daba un valor X. Simplemente por fines de comparación, algunas gerencias pidieron esa misma tasación un año después y los valores eran completamente diferentes. Incluso en muchos casos se habían duplicado, justamente por ese incremento del boom inmobiliario. Que nos preguntaban, oye, Raúl, ¿qué tenemos que hacer? Mira, acá la posición, oye, si tomamos los valores más actuales, oye, vamos a tener una mejor posición patrimonial, ¿no? Porque, oye, si incrementaba el valor de los activos, y eso se reflejaba un incremento en el patrimonio. Pero dice, oye, no, acá la norma lo que te permite es utilizar las excepciones y excepciones establecidas en la fecha de transición. Y para los que hicieron la adopción al 31 de diciembre del año 2011, la fecha de transición era 1 de enero del 2010 y por lo tanto las tasaciones de los activos fijos tenían que hacerse a esa fecha. Es un tema, por ejemplo, que conversamos bastante. Entonces, esos son, como en este cuadro, les quería mostrar la importancia de definir correctamente esta fecha de transición, de tomar la decisión de cuándo se van a adoptar las NIF, porque un cambio también que es relevante es que ahora las empresas que adoptan NIF, o sea, no hay adopciones parciales, o sea, ya la gerencia tiene que hacer su declaración en las notas de estados financieros en que utiliza las NIF en su totalidad, si no, no puede decir que sus estados financieros están preparados bajo NIF. Acá en el Perú, ustedes recordarán, pues, en los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, siempre teníamos excepciones. Decíamos, oye, el Consejo Normativo de Contabilidad aprueba una determinada norma. Por ejemplo, el Consejo Normativo de Contabilidad aprobó la vigencia en el Perú de la NIF 27, que como ustedes saben solo permitía registrar las inversiones en subsidiarias y afiliadas bajo el método del costo o valor razonable. Pero en el Perú estábamos acostumbrados a que esto utilizar también el método de participación patrimonial en los estados financieros separados. Entonces, cuando lo aprobó el Consejo Normativo de Contabilidad, estableció una excepción, dijo, y vamos a aprobar la vigencia en el Perú de la NIF 27, pero excepcionalmente vamos a seguir utilizando el método de participación patrimonial. Entonces, acá en Perú estamos acostumbrados a hacer excepciones a la norma. Bajo NIF ya no se puede hacer ningún tipo de excepción, y tiene que haber una declaración expresa de la gerencia que va a utilizar la NIF en forma completa. Entonces, una de las recomendaciones para las empresas que están evaluando adoptar esto en el año 2012-2013 es fijar bien la fecha de transición. Hacer cambios en el camino probablemente sea más costoso para las compañías. ¿Qué involucró? Yo comenzaba mi exposición con los retos que habían enfrentado, las compañías en el proceso de adopción de NIF. Yo creo que el principal reto a las empresas que les fue mejor en ese proceso de adopción de NIF es cuando la gerencia se dio cuenta de que esto no es un tema solo del área de contabilidad. Ese es un tema que tiene que involucrar a la alta gerencia. Y por ejemplo, es altamente recomendable. Nosotros en varios de nuestros clientes hicimos cursos de entrenamiento de NIF para la alta gerencia. Probablemente no con el detalle que se maneja para las áreas de contabilidad, para las áreas más operativas, pero sí con el suficiente detalle para que ellos entiendan la naturaleza de los cambios. Entonces, eso también es una recomendación importante, que el entrenamiento no solo tiene que darse al área de contabilidad, sino también tiene que entrenarse a la gerencia que va a ser
responsable del reporte financiero a sus accionistas. Otro tema interesante es, por ejemplo, que muchas empresas se dieron cuenta de esta situación y dentro del área de contabilidad crearon un área de reporte financiero. Ya no estaban involucrados, o sea, eran personas que estaban en el área de contabilidad, pero no estaban, digamos, metidas en los procesos contables, sino que su responsabilidad era justamente asegurarse que el proceso de reporte financiero se dé en forma adecuada, que era el responsable de asegurarse que ese estado financiero, que las revelaciones cumplan con los estándares exigidos en la NIF. Pero, por ejemplo, eso podría ser una reglamentación muy importante, o sea, dependiendo del tamaño de las compañías, crear un área separada del reporte financiero se convertiría en un tema importante. Ya hablamos en el tema, bueno, el tema de tecnología, le decía que es importante, los expertos en sistemas van a escasear, probablemente en esta segunda ola de adopción va a suceder lo mismo. Los tasadores también estaban bastante ocupados, ¿no? Bastante ocupados, o sea, varias compañías lo buscaban, querían contratar sus servicios, pero bueno, obviamente todo eso tiene un límite de capacidad y bueno, en algunos casos se postergaba un poco de tiempo. Creo que no se ve bien este cuadrito, pero un poco queríamos acá reflejar los impactos en el negocio resultante de la adopción de NIF. Uno de los temas, por ejemplo, que conversamos bastante con las compañías es el cambio de indicadores. O sea, ¿qué indicadores cambiaron? O sea, por ejemplo, como parte de la adopción de NIF, la mayor parte de las compañías hizo revaluaciones de sus activos fijos, entonces se incrementó su patrimonio y se incrementó el costo de su activo fijo. Entonces, obviamente, por ejemplo, los indicadores que estaban del retorno de inversión sobre el patrimonio, sobre los activos, cambiaron, porque tenían pues una base de patrimonio más grande y las utilidades eran más o menos se mantenían. Es más, en algunos casos las utilidades operativas disminuyeron. ¿Por qué? Porque se incrementaba el valor del activo fijo y salía bien, digamos, la foto en la fecha de transacción, de alguna forma tenía su patrimonio un poco más sólido, pero en los años siguientes ese mayor costo que se le dio a los activos fijos afectaba al estado de resultados vía una mayor depreciación. Entonces, los márgenes disminuían. O probablemente compañías que estaban acostumbradas a presentar los gastos excepcionales u otros gastos fuera de la determinación de la utilidad operativa y bajo NIF se les pidió, oye, no, esto no existe ya más, esos gastos excepcionales hay que presentarlo como parte de la utilidad operativa, esas utilidades también disminuyeron. Entonces, obviamente, y aumenta el patrimonio, disminuyen las utilidades por esos cambios en la aplicación de las normas, entonces los ratios comenzaron a cambiar. Oye, ahora vamos a costear el costo de la participación de los trabajadores como parte del inventario. Entonces también comenzó a cambiar el valor, por ejemplo, el costo unitario de la tonelada de mineral producido, y ahora tenía más costos. Es más, o sea, en minería el tema es mucho más complejo, porque al costear, por ejemplo, uno puede tener excelentes resultados en el primer trimestre y estimar que va a pagar una participación de los trabajadores positiva, pero en el segundo o tercer trimestre los precios de los minerales pueden caer y esa provisión que se ha hecho de participación tiene que reversarse. Entonces, en lugar de tener, en algunos casos, en lugar de tener un gasto por participación de los trabajadores como parte del costo de producción, voy a tener una reversión, o sea, porque es un ingreso. Y entonces tus indicadores de medición pueden comenzar a cambiar.
Otro tema importante era el tema del control de los contratos, ¿no? Para identificar si tenían estos algún arrendamiento financiero implícito o si tenían por ahí algún derivado implícito. Entonces nos dimos cuenta que cuando nosotros le solicitábamos a las compañías, oye, dame tu relación de contratos para poder, oye, para que los evalúes y lo podamos evaluar conjuntamente con ustedes, no había un control operativo de cuántos contratos tenía la compañía. Entonces, oye, este esfuerzo de adopción de NIF comenzó, oye, mira, antes de comenzar a evaluar oye, si producto de esos contratos va a tener algún tratamiento contable diferente, lo primero que le decía, oye, tienes que hacer o tienes que desarrollar un sistema de control que te permita controlar, primero tener un inventario, o sea, asegurarte que tienes el inventario del 100% de los contratos para a partir de ahí comenzar a analizar los principales. O sea, si ni siquiera tenía el control de cuántos contratos tenía, entonces difícilmente se podía cumplir con este objetivo. Entonces, este proceso de adopción de NIF obligó a las compañías a cambiar sus sistemas de control, en este caso su sistema de control de los contratos. Y la recomendación iba, oye, de acá en adelante, no solo obtén el punto de vista, o no solamente las compañías tienen que hacer un análisis legal del contrato, sino tienen que hacer participar a un experto en NIF para que lea el contrato y pueda determinar las implicancias financieras que puede tener ese contrato. Esa es una recomendación desde nuestro punto de vista también bastante importante. O sea, tiene que involucrarse el contador en la lectura de los contratos más importantes firmados por la compañía antes que se firme, para poder dar su punto de vista de cuál podría ser su tratamiento. O sea, si tiene alguna transacción que tenga algún tratamiento contable diferente al que la gerencia espera, si solamente evalúa el aspecto legal. Nos hemos dado cuenta con muchas sorpresas de si no se involucra al responsable de la información financiera desde antes, o sea, puede originar muchas sorpresas. A mí ese tema sí me parece bastante relevante. Entonces, todos nuestros clientes nos recomendamos, oye, no, firma un contrato, cuando firman su contrato, pasa al área financiera y que ellos confirmen cuál va a ser el tratamiento correcto. Después que ya está firmado, ya difícilmente lo vas a poder cambiar. Acá también estamos presentando acá una priorización, digamos, en cuestión a la probabilidad de ocurrencia y al posible impacto, y veíamos que efectivamente los temas que tuvieron un mayor impacto y mayor nivel de ocurrencia son los relacionados al tema del costo de los activos fijos, que es el punto 4, y la depreciación. Esos fueron los temas que tuvieron un mayor impacto en las compañías. O sea, ¿por qué? Porque sí, pues bueno, en el Perú decíamos, oye, sí, pues utilizamos la NIC 16, pero utilizamos la NIC 16 con varias excepciones. Oye, utilizamos la NIC 16, pero en lugar de utilizar el concepto de vía económica de los activos fijos, estábamos, pues, los contadores estaban bastante inclinados a utilizar las vías útiles tributarias. No se utilizaba el concepto de componentización, no se utilizaba el concepto de valor residual. Algunas compañías, digamos las que tenían más años, habían realizado revaluaciones voluntarias, pero solo lo habían hecho por una sola vez. O sea, no utilizaban el método de revaluación permitido por la NIC 16, que ese método está permitido, pero te exige que hagas revaluaciones en forma periódica. Te dice, oye, si vas a ir al método de revaluación, tienes que hacer revaluaciones en forma periódica, que más o menos son cada 3 o 4 años. Acá lo que se había hecho en el Perú es, oye, hacer una única revaluación y nunca más se volvía a evaluar ese tema. Entonces, todos estos temas se resolvieron
justamente en aplicación de la excepción establecida por la NIF 1, lo que decía, por única vez en la fecha de transición de NIF se va a poder asumir que el costo atribuido a esa fecha es el valor razonable dado por un perito tasador. Entonces ahí de eran las principales correcciones, ¿no? A partir de ese momento de transición, efectivamente ya comienza a correr con una nueva base de costo, se comienzan a utilizar medidas útiles económicas correctas. Ahora, lo importante acá es que esos cambios que se han hecho, por ejemplo, en la parte del activo fijo, se mantengan en forma continua para los años siguientes. Entonces, la realmente la compañía, oye, mira, ya has hecho tu esfuerzo, has contratado a un tasador para que asigne medidas útiles económicas a los activos, pero oye, a partir de ahí, en las compras que vas a hacer en el año que ya realizaste en el año 2011, que vas a hacer en el 2012 y en el 2013, tienes que establecer procedimientos formales para asignar medidas útiles económicas correctas, y tienes que utilizar procedimientos formales para definir si ese activo se va a depreciar bajo el método de línea recta o bajo el método de unidades de producción, y esas decisiones las tiene que tomar el área de contabilidad, por lo cual tiene que estar entrenada. Ahora, obviamente esas decisiones las registra el área de contabilidad, pero probablemente hay que consultar a las áreas operativas, ¿no? Entonces ya el DMNIF comienza a involucrar la acción. Oye, sí, pues probablemente el responsable es el área de contabilidad, pero hay que trabajar en forma conjunta con las demás áreas operativas. ¿Qué otros temas vimos importantes? Estaba el punto 2, los costos de remoción, los costos de extracción diferido, que va a entrar en vigencia también a partir del 1 de enero de 2013 una nueva interpretación acerca de esta norma. Estuvo el tema de moneda funcional, ¿no? Por ejemplo, es un tema que las gerencias han revisado bastante en el momento de adopción de las NIF. No es un análisis sencillo, finalmente, digamos, la compañía pues tiene que hacer un análisis formal de qué moneda registra sus ingresos, en qué moneda están registrados sus costos, y llegar a una conclusión de cuál es la moneda funcional que se debe utilizar. Y ustedes verán en la Bolsa de Valores de Lima hay empresas mineras que han decidido que su moneda funcional es el dólar, y otras compañías que han decidido que su moneda funcional son los nuevos soles. Entonces, lo que nosotros consideramos es que la evaluación en este tema, que es bastante complejo, hay que hacerlo caso por caso y hay que llegar a una conclusión caso por caso. Ya me pasaron la tarjeta roja, me dicen que me queda solo un minuto, entonces voy a pasar de repente a las conclusiones, a las recomendaciones finales, ¿no? Oye, ¿qué hemos visto? Que las empresas que han planificado mejor han tenido una implementación más exitosa. Es una planificación, o sea, hay que hacer de una manera temprana el diagnóstico de las diferencias, hay que medir cuál es el tamaño del esfuerzo que hay que realizar para poder llevar a cabo este proyecto de manera exitosa. El segundo tema es entender claramente que los impactos de adopción de NIF van más allá del proceso contable. Hay que involucrar a la gerencia, hay que involucrar a las demás áreas operativas de la compañía para que esto se desarrolle bien. Otra conclusión es que no se debe subestimar este proceso. Se requieren asignar recursos suficientes. Importante. Otra conclusión es que los rubros que presentan mayores diferencias son activos fijos, inventarios, costos de exploración y moneda funcional. Yo creo que específicamente el que demanda mucho esfuerzo es el tema del activo fijo. O sea, encontramos compañías de repente, oye, hay que evaluar el activo fijo, y recién en ese momento de proceso de oye, pero comencemos haciendo un inventario al 100% de los activos fijos, pues no tenemos un control detallado.
caramba, oye, ¿cuánto tiempo demora hacer un inventario al 100% de los activos fijos? Probablemente varios meses, porque primero hay que hacer el inventario físico, hay que hacer una reconciliación con los registros contables, y esto demora varios meses. No es un trabajo sencillo, porque como resultado de eso te vas a encontrar que activos que pensabas que tenías ya no están, y otros que aparecen. ¿Y por qué sucede esto? Porque probablemente pues, en el día a día hay activos que se han canibalizado, que se han separado, que comienzan a aparecer sobrantes y faltantes, que hay que entrar en un proceso de conciliación que toma su tiempo. Otro tema importante, otra reflexión importante es los efectos tributarios. O sea, se tienen que analizar los efectos tributarios de los cambios ANIF. Por ejemplo, ahí tenemos el tema, si voy a utilizar antes, o sea, de acuerdo a la legislación tributaria, lo que nos indica es que hay tasas máximas de depreciación. Oye, pero si la vida económica, por ejemplo, no es la tasa máxima que permite sonar, oye, ¿voy a poder hacer deducible esa depreciación o no? Una pregunta, por ejemplo, que hay que analizar cuando se cambien las vidas útiles. Y finalmente, el tema del entrenamiento continuo. Como decía Fernando, hasta el año 2012 no tenemos cambios en el 2012, pero los cambios que se vienen en el 2013 hay varios, y hay varias normas que están en camino y tenemos que entenderlo. Probablemente las normas primero salgan en inglés, los amigos, y el tema del inglés es un reto importante para los contadores, para poder estar al día y evaluar los efectos que puedan tener esas nuevas normas en el futuro. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Le corresponde ahora el turno a Carlos Vallenarrea. Carlos fue gerente de auditoría de Pasos López de Romaña Rodríguez, representantes en el Perú de BDO. Actualmente es gerente senior de KPMG, responsable en el Perú de los procesos de convergencia AIPS. Es miembro del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, autor de artículos sobre temas contables publicados en revistas en el Perú y en el extranjero, y también es docente de los diplomados de NIF en las universidades, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, San Ignacio de Loyola y la UPC. Recibamos a Carlos con un caluroso aplauso. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Carlos Valle. Agradezco mucho, bien, gracias. Agradezco mucho la invitación en nombre de KPMG, el comité organizador, y es un gusto realmente estar en esta linda ciudad de Trujillo. Bueno, ya con mis antecesores creo que el tema ha estado bastante bien comentado, y por lo tanto le pido a Ramón que sea duro conmigo en lo que es la tarjeta, me la saque de frente. Yo no voy a fallar penal tampoco, pero bueno, entonces vamos a tratar de hacer esto un poco. Mi idea es hablar de una casuística y hablar de la historia. Y la historia en el sentido de que nos permita comprender nuestros antecedentes y sobre todo no cometer los errores del pasado. Porque estoy seguro que muchas de las personas que están presentes acá no solamente están viendo lo que pasó, sino van a participar en procesos de implementación en los próximos años. Entonces es importante conocer lo que ha pasado y cómo podemos optimizar los futuros procesos en los que estamos inmersos. Y como bien mencionada las dos personas que me antecedieron, tanto Raúl como Fernando, no se trata solamente de arreglar la foto hoy para un estado financiero bajo IFRS, sino que la máquina tiene que caminar hacia el futuro. Tengo que seguir produciendo información bajo IFRS y seguir presentando información bajo un contexto de normas que se van actualizando. Bien mencionado, este 2012 aparentemente es un año tranquilo, pero el 2013 sí se vienen normas importantes y tenemos que estar al día con ellas. ¿Okay? Entonces, primer punto de la experiencia que hemos visto en los últimos tiempos en los temas de convergencia.
El primer punto básico es no creer que es un tema solo del área contable. Aquellas compañías que han tomado esta interpretación son las que más temas han tenido para poder implementar. La adopción de IFRS implica un cambio de cultura, implica un cambio en los procesos de una serie de áreas de la entidad y no se limita solo al tema contable. ¿Okay? Muchas entidades, por ejemplo, no coordinaron oportunamente, ¿no?, algunas fases de sus proyectos de implementación y lo llegaron a hacer bien, pero a un costo bastante alto. ¿Qué podemos recomendar sobre esto? En primer lugar, un diálogo permanente, que los responsables de contabilidad sepan transmitir el mensaje al directorio, a la gerencia, que esto implica la participación de todas las áreas. Otra cosa más, estar siempre en diálogo permanente con una serie de actores importantes, como quienes, como nuestros auditores externos. Hay una serie de diferencias que vamos a identificar en los procesos de convergencia, pero que debemos de pasarle la tijera de la materialidad. No todas las diferencias van a ser materiales, o del punto de vista cuantitativo o del punto de vista cualitativo. Entonces tenemos que tomar una decisión cuáles diferencias ir trabajando con más fuerza, como las matrices que hemos estado viendo hace un rato. También hay que conversar, por ejemplo, con los tasadores. Un error que no debería de cometerse es el hecho de hacer la tasación antes de haber empezado con el diagnóstico de las diferencias. Equivale un poco a ponerse los zapatos antes de las medias. Hay compañías que han tenido que volver a gastar, ¿no?, porque se hizo la valorización, pero no se tenía claro qué era un componente de un activo fijo, a qué nivel iba a componentizar. Entonces, estos problemas hay que tratarlos. Y el otro tema es el impacto tributario. ¿Cómo vamos a manejar los temas de la determinación de la renta en los próximos ejercicios? ¿Cuándo podemos tener diferentes cargos por depreciación, diferentes partidas que se van a presentar, ¿no? Y la administración del cambio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cómo debemos explicarle a los lectores de la información financiera sobre estas modificaciones que han habido. Porque hay una serie de intereses en torno a nuestros estados financieros, no solamente aquellos que invierten su dinero en bolsa, sino también la administración tributaria, en algunos casos del sindicato, los bancos, los proveedores. Hoy hay una gran cantidad de bancos importantes que se están capacitando en poder entender la lectura de los estados financieros modificados bajo IFRS, porque empiezan a notar que no hay coherencia entre los ratios, entre las cifras que arrojaban la información del año anterior. Entonces se requiere aclarar eso. ¿Okay? Entonces, yendo específicamente al tema de los activos fijos, porque voy a ser muy puntual para no redundar en lo que se ha dicho. En lo que es el activo fijo, es claro que hemos estado aplicando una mala práctica, que es la depreciación sobre tasas tributarias. Esta corrección implica participar con especialistas que nos puedan determinar realmente cuál es la vida útil de un activo fijo. Y si tenemos, como mencionaban hace un rato, activos muy especializados, activos, por ejemplo, petroleros, activos de minería, máquinas muy especializadas, requerimos un tasador, pero también se requiere la participación del área de producción, del área de mantenimiento, que conoce más su criatura de cerca, porque nos van a aportar cosas. Y ese conocimiento se tiene que implementar, ¿no? Entonces, esto es vital. Entonces, respecto a lo que es la componentización, lo mismo. Muchas empresas no han trabajado bien al comienzo lo que es la componentización. Esto tiene que ver básicamente con determinar, ¿no?, cuáles son las partes del activo fijo que tienen una vida útil diferente al resto del conjunto. Porque así se va a reflejar mejor el desgaste de las unidades, los reemplazos que no hay. Y para determinar los componentes, como les mencionaba, ¿no?, se deben participar no solamente el tasador, sino las áreas de producción, ¿no? Hay, por ejemplo, si hablamos de un horno de fundición, pueden haber 150 componentes identificados. Podemos simplificar ese proceso, podemos determinar umbrales de componentización. Esos son los temas en los que hay que dialogar, en los que hay que ir conversando en este proceso de implementación.
Y la cosa no queda así, no queda solamente ahí. ¿Qué hacemos para el futuro? ¿Cómo vamos a ir manejando el tema de la componentización? El tasador nos arregla el problema hoy día con los especialistas que lo apoyan. Pero ¿cómo manejamos hacia adelante? Debemos de instituir en nuestros procesos, ¿no?, el requerimiento de pedir los componentes al proveedor, a los especialistas, para poder controlarlos apropiadamente. ¿Okay? Hay mucha confusión, por ejemplo, con lo que son los gastos de mantenimiento. En un ratito voy a incidir en eso, que creo que es uno de los mensajes más importantes que quería mencionar. Y el valor residual. En ciertas partidas el valor residual suele ser muy importante. El caso más común, muchas empresas, no solamente las mineras, los vehículos. En minería se desgastan más los vehículos. Pero hay empresas que un vehículo de 5 años no tiene un costo de 0. No me digan que un Toyota, que un Nissan de 5 años tiene un costo de 0. Tiene un valor importante. Ese valor debe mantenerse hasta el final de la vida útil, porque si no las empresas, hay empresas que compran flotas de vehículos, que los enajenan después a costo 0 y hacen un gran margen de utilidad en el año 5, en el año 6. No es un margen real. ¿Okay? La transacción no está reflejando adecuadamente la situación del negocio. Entonces, cuidemos eso respecto a lo que es el valor residual. Identifiquemos qué bienes dentro de los que tenemos tienen un componente de valor residual importante. Porque lo que es chatarra, al final no es tanto problema. Pero los que sí tienen un valor y la empresa tiene la práctica de deshacerse de ellos cuando tienen un punto de valor residual, puede ser importante a considerar. Otra cosa, ya mencionaron el tema de los repuestos. Simplemente para decir, recalcar, los repuestos que son parte importante del componente del activo fijo deben de activarse como tales. Hay casos de compañías, por lo que hay motores, equipos de reemplazo que se tienen como suministros y no es su tratamiento. Pero otra pregunta que nos debemos hacer, los repuestos en la línea recta, estos repuestos que se van reemplazando, un motor entra, se rectifica, lo reemplaza a otro, ¿no? Uno calienta banca, el otro sale. En la línea recta, el mejor criterio para depreciar, o puede haber otro concepto para ver. Otro tema también importante en lo que es el activo fijo es el tratamiento de los grandes mantenimientos, el overhaul. Muchas entidades estamos viendo que el mantenimiento, lo que registran como gasto de mantenimiento, corresponde en una buena parte a conceptos activables. Los mantenimientos importantes que se hacen con cierta periodicidad, ¿no?, de 1 año o 5 años, son un componente más de un activo fijo y deben ser objeto de activación y su aplicación a resultados hasta el siguiente periodo que se estima que sea el overhaul, ¿no? Entonces, ¿cómo se controla esto? Importante que el área de contabilidad converse con el área de mantenimiento. Normalmente los responsables de mantenimiento tienen un programa anual de mantenimiento. Ahí ya se pueden ir identificando cuál es su mantenimiento de rutina, cuáles son overhaul, y también que el área de mantenimiento comunique al área contable de cualquier cambio, digamos un mantenimiento sorpresivo que haya sido de materialidad importante. Entonces se debe cuidar mucho ese aspecto. Otro asunto está en los contratos de arrendamiento, que ya lo mencionaron. Aquí la norma, la NIN 17 es clara. La interpretación de si un contrato es un arrendamiento financiero u operativo depende de la esencia económica de la transacción. Si hay una transferencia de riesgos y beneficios al arrendatario, ese es un arrendamiento financiero en esencia y debe tratarse como tal. Hay casos muy complejos, se debe hacer un análisis, eso tiene que estar documentado lo que ha ido avanzando la empresa en su determinación de sus políticas NIF. Tienen ustedes ahí al frente algunas características que podrían dar lugar a que nos encontremos ante un contrato de arrendamiento. Pero ojo que esta evaluación tiene que ser integral. Ese es un tema que se debe considerar, ¿no? Hay que leer los contratos. No nos basta solamente tomar como referencia el nombre legal que se le da al contrato. ¿Estoy bien? ¿Todo bien? Okay. Que se le puede dar al contrato. ¿Okay? Eso para ver. Por ejemplo, aquí tengo algunos casitos. Contratos de arrendamiento operativo de equipos de cómputo, de máquinas fotocopiadoras, ¿no?, de vehículos, que se hacen bajo este tipo de forma legal, pueden corresponder en muchos casos a arrendamiento financiero. Porque los pagos mínimos de arrendamiento pueden equivaler sustancialmente al valor razonable del bien
a la fecha en la cual se celebra el contrato. O también la vida útil en que lo utilizo termina siendo la vida útil, ¿no?, estimada del bien. Lo mismo ocurre en los contratos de alquiler-venta, en los famosos comodatos. Una empresa, ¿no?, me construye una infraestructura y me la da en comodato, pero la infraestructura la aprovecha mi empresa durante toda su vida útil. Puede ser también un activo fijo, hay que analizar el tema. Entonces, todo eso se tiene que revisar. Y es cierto, las empresas están interpretando normalmente sobre la base legal. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Raúl. Tiene que haber una participación de un especialista en IFRS en estos tipos de negociaciones de contratos, negociaciones de operaciones. El área contable no puede ser la última en enterarse de esos temas, porque hay un riesgo que la transacción esté mal registrada, o que las expectativas de la gerencia respecto a la transacción sean otras, ¿no? Después vienen los auditores y dicen, no, esto tiene otro tratamiento. Entonces, debería participar eso. Y en algunos casos, algunas operaciones de arrendamiento financiero, desde el punto de vista de la NIC 17, terminan siendo tributariamente, tienen un tratamiento de arrendamiento operativo. ¿Qué voy a tener? Como en el viejo régimen, ¿no?, del decreto legislativo 299. Lo que voy a tener es una gran cantidad de partidas de diferencias temporales. Y aparece el famoso impuesto a la renta diferida. Un tema también que en los últimos meses hemos estado viendo es el asunto de los activos tecnológicos. ¿A qué nos referimos con activos tecnológicos? Aquellos bienes, ¿no?, de alta tecnología. Podemos hablar de RPs, podemos hablar de servidores, podemos hablar de ciertos programas o activos de seguridad de datos, etcétera, que tienen un alto riesgo de obsolescencia. Muchas veces estos contratos, estos activos se adquieren en paquetes de contratos en los cuales se negocia un concepto de mantenimiento, un gasto de mantenimiento periódico, que sin embargo bajo el nombre de mantenimiento puede incluir otros conceptos, como una reposición, una actualización de versión, ¿no?, como un repotenciamiento de la versión que tengo. Sin embargo, las empresas lo identifican como si fuera simplemente un gasto y lo mandan a resultados. Ese es otro error común que está ocurriendo. E incluso hay contratos en los cuales un proveedor de algún tipo de servicios dedica un servidor exclusivamente, un equipo exclusivamente a mi uso. Y dentro del valor que me cobra, lo puede llamar mantenimiento, lo puede llamar alquiler, en realidad me está cobrando, no, el valor que cuesta ese bien. ¿Podríamos tener en un caso un activo fijo? Podríamos. Entonces hay que analizarlo en cada caso, ¿no? Y bueno, el impuesto a la renta diferido. A veces se califica que no tiene tanta materialidad, pero créanme que es una partida muy delicada. Es una partida en la cual hay un problema serio, a veces en la contabilidad, que muchos profesionales todavía cometemos el error de calcularlo bajo la metodología de la norma anterior, de centrarnos en el estado de resultados en vez de ver las diferencias entre las bases tributarias y contables a nivel del balance general. En proceso de implementación de IFRS, esta norma es una especie de invitado indeseado a veces. Nos olvidamos de esta norma y hay efectos que tenemos que controlar también. ¿Sí? Ese es un punto también para tener en cuenta. ¿No? Muchos contadores han seguido cometiendo, como les digo, este error, y ahí es cuando aparecen ajustes importantes. En el tratamiento de lo que son las... está acabándose, puedo aprovechar mi tiempo, estoy bien en el tiempo, pero quería mencionar la ley 37, un tema también importantísimo, ¿no? Gracias. El control de lo que son las provisiones contables, provisiones por cierre de mina, provisiones por algún tema de un juicio, ¿no?, por reclamaciones, etcétera. También las pautas que tiene que tener la entidad deben estar bien definidas. En el tema de lo que es moneda funcional, se ha escogido la moneda funcional en el pasado sin seguir los criterios de jerarquía que dice la NIC 21. El tema de definir cuál es mi moneda funcional no está en la base de en qué facturo o en qué me factura, sino es la moneda de la economía que influye fundamentalmente, ¿no?,
en la determinación de los precios de mis bienes y servicios y de los insumos que requiero para producirlos. La determinación de la moneda funcional tiene que estar documentada en algún instructivo, en alguna política de la entidad. Y como esos hay una serie de cambios. Entonces el mensaje básico es, ¿no?, tratemos de que exista un diálogo permanente. La responsabilidad de los profesionales contables es transmitir que este cambio de cultura organizacional que representa una adecuación IFRS es desde ahora y en adelante, y que la responsabilidad que implica a otras áreas es muy muy grande. Y con esto quería agradecerles su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, hemos terminado de escuchar las importantes exposiciones y vamos a pasar a escuchar los comentarios de los distinguidos panelistas que harán el comentario de las exposiciones que hemos escuchado. Invito entonces a la colega Amalia Valencia, por favor, a Ildefonso Cáceres, y a Percy Baraibá. Queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida a la mesa de honor y les pido un fuerte aplauso. Muy bien, permítanme hacer un minuto de reflexión con respecto a lo que escuché de nuestros distinguidos expositores. Fernando nos hizo referencia de que la adopción de las IRS es la primera ola, nosotros llamaremos NIF. ¿Y qué ocurre en el año 2011? Pero cada vez que escucho estos temas de conferencias en estos últimos años, comprenderán que tengo 40 años en el ejercicio profesional y han pasado muchas experiencias de mi vida profesional, y la primera oportunidad que escuché de la oficialización de las normas internacionales de contabilidad fue en el año 1998, cuando por efecto del artículo 223 de la Ley General de Sociedades señalaba pues esta legislación que los estados financieros que se presenten al directorio, a la junta de accionistas, deben estar preparados por los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Y entonces el Consejo Normativo oficializó las normas internacionales de contabilidad y señaló que esas normas eran los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Porque el Consejo Normativo de Contabilidad es y sigue siendo el organismo que oficializa las normas internacionales de información financiera en los sistemas contables del Perú. Entonces, mi reflexión y mi preocupación es, bueno, ¿qué pasó desde el año 98 hasta el año 2010? ¿No? Nunca hubo adopción. Y luego, por efecto de la ley 29720, si me corriges mal, ¿está bien? 29720, ¿sí? Muy bien. Entonces, la superintendencia del mercado de valores comienza a regular también la aplicación de las IRS en los sistemas de contabilidad para las empresas que están bajo la supervisión de la superintendencia del mercado de valores, antes CONACEP, y las empresas que sus ingresos o sus activos sean mayores a 3.000 unidades impositivas tributarias. Y bueno, de acuerdo a la regulación, cuando se presenten los estados financieros con los dictámenes, bueno, o si no se presentan, hay multas. Entonces, como tenemos multas, entonces tenemos que preocuparnos. Ahora sí tenemos que prepararnos con las NIF, porque si no nos van a multar. Yo creo que es un tema que tenemos pues que, un poco nosotros como los profesionales de a pie, que alguna vez le dije a Carlos Valle en una conferencia en Lima, y estaba yo escuchando, y digo, bueno, nosotros los contadores de a pie tenemos esta preocupación, porque realmente es una preocupación.
Raúl nos decía pues que la aplicación de la NIF es básicamente por el interés del tema del mercado de capitales. Y efectivamente le sobran razones, porque de alguna manera las normas internacionales nacieron como consecuencia de una necesidad y una información razonable para el mercado de capitales. Pero luego Carlos May nos dice no, también las normas es para los usuarios de los estados financieros. Pues yo creo que es un tema que tenemos que reflexionar y definitivamente tenemos pues que no solamente entender la actitud de la actualización, lo que nos dicen los distinguidos expositores, tenemos que prepararnos permanentemente. Yo quisiera agregarle al tenemos que prepararnos permanentemente, que suena así como algo que tenemos que solamente recepcionar conocimiento, también de alguna manera preocuparnos por en algún momento también producir conocimiento. Y esa es mi reflexión. Y voy a dar el paso pues a los distinguidos panelistas para que nos expongan también sus importantes opiniones sobre este tema. Y comenzamos pues, como es de rigor, con una distinguida dama que nos acompaña, Amalia Valencia Medina. Ella es coordinadora de evaluación financiera de la Dirección de Emisores de la Superintendencia del Mercado de Valores. Ha sido miembro del grupo de expertos contables del Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores y de la CNMV de España. Debe ser algo así como la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú. Y también ha sido miembro del Consejo Normativo de Contabilidad de Representación de CONACEP en el año 1999 al 2006. Amalia es profesora también de temas de estados financieros, normas internacionales de información financiera, seminario de mercado de valores y otros temas afines en la Facultad de Administración y Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y es además expositor y panelista en diversas universidades del país, instituciones profesionales y gremiales. Con un caluroso aplauso recibimos la exposición. Perdón, Amelia, de acuerdo al programa son 10 minutos, pero de pronto por razones de tiempo, si pudieras ajustar tu exposición a 7 minutos cada uno de los panelistas. Gracias. Bueno, muchas gracias al Colegio de Contadores, a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, realmente a todos los presentes, especialmente a los expositores que nos han ilustrado y realmente han sido bastante didácticos en la presentación de esta aplicación de las normas internacionales. El tiempo, como ya me estás asignando, tan corto, sin embargo yo quisiera un poco explicar que en la aplicación de las normas internacionales de información financiera y las IFRS, estos estándares de alta calidad que son exigidos por instituciones internacionales, por el mismo Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o sea, múltiples instituciones que requieren que la información financiera sea de calidad y que exista una información que esté preparada en un lenguaje común, que no tengamos estados financieros preparados con principios de contabilidad del Perú, principios de contabilidad de Argentina, principios de contabilidad de Chile, principios de contabilidad españoles, principios de contabilidad de cada país. O sea, estamos tratando de converger hacia tener un mismo estándar de normas contables de calidad. Esas son las normas internacionales de información financiera. Entonces, nosotros en el Perú, desde 1984, el gremio profesional adoptó las normas internacionales de contabilidad, las que hoy son las normas internacionales de información financiera. Ya hubo por parte del mismo gremio profesional la intención de ir hacia ese estándar de calidad. Entonces, lo que después se ve es que existen diferencias que se dan primero por cuestiones de traducción, por cuestiones de distancia,
por tener a la mano las normas. Entonces, hoy en día todo eso ha cambiado. Tenemos pues la tecnología, donde a través de internet podemos tener las normas que se emiten del IASBI, tenerlas en el mismo momento que cualquier otro país. Después de 2-3 meses tenemos las normas en la traducción en español, que el mismo IASBI lo pone a disposición. Entonces estamos, digamos, conectados en que ya no existe pues 2-3 años donde ahora ya el hecho de que no se adopten las normas internacionales, no existe ningún motivo o causa que sea ajeno a que no exista otro interés particular. Entonces las normas deben ser adoptadas en el momento en que se adoptan y para ser vigentes para todos los países. Nosotros, como profesionales y como contadores, estamos con la misma capacidad de cualquier contador de Chile, de Argentina, de México, de poder hablar en ese estándar de calidad, de conocer las normas y poder hablar igual de cuáles son esos criterios para efecto de reconocer las transacciones, qué es lo que se requiere para efecto de una revelación. Entonces no debe haber una distinción. Nosotros estamos, digamos, aptos para ir a ese mercado internacional y competir para una vacante como contador, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estas normas internacionales, dentro del marco conceptual, dice a quiénes está dirigido, quiénes son los usuarios, y en los usuarios ahí podemos ver que son los inversionistas, accionistas, son todas las personas como el personal de la empresa, los entes fiscalizadores. Entonces es para todas las personas que quieran saber cuál es la situación financiera de la empresa. La primera intención a través de la decisión del directorio de la Superintendencia de Mercado de Valores antes por hacer de requerir que los estados financieros bajo IFRS, bajo NIF, vigentes internacionalmente al 31 de diciembre del 2011, sean para las empresas que están inscritas en el mercado de valores. Ya con la ley 29720, en el artículo 5, el Congreso aprobó de que las empresas que tuvieran determinado nivel de ingresos y de activos, en ese caso en el artículo 5 señala 3.000 UITs, deberían preparar sus estados financieros de acuerdo a las NIF y a las disposiciones que emita la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, hoy Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, la Superintendencia emitió una resolución en la que dio una gradualidad en la preparación de estados financieros de acuerdo a IFRS, ¿no? Esa gradualidad era casualmente, como hemos visto y se ha expuesto, de que esa adopción de IFRS, aquellas que nosotros hemos estado acostumbrados a leer, pero que en la práctica no hemos estado aplicando en toda su plenitud, ¿no? Entonces, viendo que es necesario tener un proceso de adopción, de que existen una serie de requerimientos y que se tiene que tener un plan de implementación, que tiene que estar involucrado todas las áreas de la empresa, que debe existir una decisión del directorio que sea la que apruebe y tome esa decisión para que toda la empresa en su conjunto, o sea, vaya a la realización de este proyecto. Cuando las empresas que han participado en el mercado de valores tomaron comenzaron a hacer este proyecto, quizás a solicitud de la misma institución cuando les hizo este requerimiento en octubre del 2010, es casualmente, primero para hacerles saber, ¿sabes qué? Este proceso no es un proceso fácil. Este proceso, este proyecto involucra una serie de fases, una serie de decisiones, involucra
preparar a toda la empresa, capacitar al personal y poder tener sistemas de información, contratar los servicios de terceros para poder realizar esta primera adopción de las IFRS. Entonces, se requirió también una serie de informes que durante la realización de ese proyecto debían hacer las empresas. De modo tal que por eso que estas nuevas empresas que van a participar en este proyecto de adopción de las IFRS, que ya están fuera de la supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores, tendrían que entrar en este proceso. No podría ser instantáneo, de tal manera que lo que se ha hecho es que las empresas que superen las 30.000 UITs serán las que preparen sus estados financieros al 31 de diciembre del 2012 bajo IFRS. O podrán hacerlo también siguiendo las NIF oficializadas. ¿Qué quiere decir? Con los principios de contabilidad de resultados que han estado aplicando. ¿Por qué? Porque van a necesitar un periodo para adopción. Entonces, lo que va a ser obligatorio es con la información del año 2013. La información del 2013 sí debe ser de acuerdo a IFRS. Por supuesto que van a haber empresas que sí están en capacidad, ya han comenzado su adopción de las IFRS y van a poder emitir sus estados financieros el 31 de diciembre del 2012 bajo IFRS. Pero las que no estuvieran en capacidad de hacerlo, pues podrán presentarlo en este primer año bajo las NIF oficializadas. Ya a partir del año 2013, las empresas que tengan menos de 30.000 UIT y más de 3.000 UITs, ellas sí tendrán que preparar sus estados financieros y presentarlos a la superintendencia en el marco de este artículo 5 de la ley 29.720. Como hemos visto a través de las exposiciones que se han realizado tanto por Fernando como por Raúl como por Carlos, o sea, se han precisado cuáles son esas deficiencias que se observan y que se han observado en esta primera experiencia de las empresas que han estado listadas. Entonces, se ha determinado de que en el rubro de repente más importante, como es el caso de los activos fijos, cuáles son esas situaciones, ¿no? Como que no tienen valor residual, como que las depreciaciones no se realizan de acuerdo con la vida útil, como que también estos valores de los activos fijos incluyen pues efectos de inflación, hay revaluaciones voluntarias que se han realizado en forma indiscriminada. Entonces, que a partir de esta aplicación de los IFRS van a tener que corregirse. Vamos a tener que aplicar lo que las normas internacionales de información financiera señalan. Y así como se ha expuesto para activos fijos, como para lo que son inversiones y como para lo que se corresponde para inversiones inmobiliarias y otros rubros más, vemos pues que se requiere de una revisión, se requiere de capacitarnos. Pero también cuando se dice, aquí no va a terminar, va a haber una capacitación continua. Hoy en día, ¿qué profesional bueno no requiere estar capacitado? Todas las profesiones requieren de capacitación constante. Entonces, el contador, que es el que recoge toda la evolución económica, todas las situaciones económicas que se presentan, todos los requerimientos, él también tiene que estar actualizado para poder reflejar en los estados financieros casualmente esta situación económica, cómo ha impactado en la empresa. Entonces, esa actualización es constante. Los colegios de contadores tienen que realizar ahora constantemente capacitaciones, como quizás en algún momento unos dirán, pero sí, si nosotros siempre venimos a capacitaciones, cuando hay cambios de leyes tributarias, también tienen capacitaciones, tienen talleres, ¿no?
Entonces, igualmente, para lo que es la aplicación de las normas internacionales, igualmente vamos a venir a capacitarnos, a ver qué es lo que debemos hacer, cómo se aplica la NIF 1 para esta adopción por primera vez de las NIF, y cómo entender la norma. Entonces, vamos a tener que tener esa capacitación. En lo que se refiere a estas conclusiones a las que se han expuesto, son conclusiones reales que se han determinado casualmente de estas experiencias en las cuales tanto los preparadores de los estados financieros como son las áreas contables, las diferentes empresas que participan en el mercado de valores, como las sociedades de auditoría al hacer las revisiones y también al ayudarles a las empresas de repente en las capacitaciones, han venido trabajando conjuntamente y hoy en día pues tienen esa expertise que pueden compartir a través de estos eventos con todos aquellos que van a iniciarse en este nuevo proyecto. Creo que es muy gratificante a veces el hecho de que podamos nosotros ya no pensar en un mercado laboral únicamente de Perú, sino que podamos ser profesionales, que podamos competir con cualquier profesional del extranjero. Entonces, de eso depende de nosotros, de estar capacitados y poder estar atentos a lo que va sucediendo en el mundo. Creo que eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Amelia, por tu participación. Le corresponde el turno a Edilfonso Cáceres, es contador público colegiado, egresado de la Universidad Católica Santa María de Arequipa y con estudio de maestría en Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. Tiene una experiencia laboral de 35 años interrumpidos en las áreas de contabilidad y tributación del sector minero, experiencia como docente en la Universidad Católica en Perú y la Universidad de Lima, y actualmente es contador general de Sociedad Minera El Brocal, Sociedad Anónima Aviam. Recibimos a Alfonso con un caluroso aplauso. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Primero, mi felicitación a los tres expositores. Los temas han sido muy importantes y creo que todos concordamos en que la adopción de las IFRS o las NIF, como se le conoce, no es un tema que se adoptó y ahí quedó, sino que es un tema que tiene que tener continuidad, tiene que tener revisión, tiene que tener mayor análisis permanentemente, porque vienen cambios, como bien lo decía Raúl, y vienen cambios tan importantes que debemos de estar actualizados, ¿no? Ahora, yo lo que quería hacer más que nada es una revisión o una precisión a ciertos conceptos que debemos revisarlos permanentemente, como es el caso de los estimados, lo que es los principios y prácticas contables que se deben seguir. Y uno de ellos es el estimado del valor neto de realización de los inventarios. En el desayuno conversábamos con Amalia y Raúl hoy día, y Amalia me decía que no existen inventarios de largo plazo. Y efectivamente en estricta teoría no existen, pero en la industria minera sí se dan inventarios de largo plazo. En un proceso de operación de una compañía minera que produce concentrados, tenemos dos grandes procesos: el proceso de minado y el proceso de concentración, y ahí termina y se sacan los concentrados para la venta. El primer proceso, que es el proceso de minado, donde se obtiene el mineral, es lo que en los estados financieros se van a revelar como productos en proceso, y después de que pasó la planta concentradora se van a revelar como productos terminados. Los productos en proceso, que es el mineral extraído, hay compañías mineras actualmente, como es el caso de Cerro Verde, es el caso de Extracto, es el caso de nosotros mismos de Brocal, en la cual tenemos grandes volúmenes de mineral que han sido extraídos, pero que no han pasado a la planta concentradora por razones
de capacidad de planta, de precios, de condiciones contractuales, estrategias de producción de concentrados. Por esas razones es de que se decide como decisión de la empresa de que el tratamiento se haga en años futuros. Consecuentemente, a la hora de revelar las existencias en el estado de situación financiera, lo primero que se dice es, para validar, es hacer la comparación del costo histórico versus el valor neto de reducción, el que sea menor. Y para eso tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser el estimado del valor neto de realización de esos inventarios. ¿Y eso qué cosa es? Es simplemente darle valor comercial a esos minerales. Y darle valor comercial a esos minerales es un proceso de que los minerales tienen leyes de mineral. Esas leyes de mineral son las que se convierten en un balance metalúrgico que determina un volumen de concentrados. Esos concentrados se le dan un valor comercial a precios de la fecha del cierre del ejercicio, se le cuentan los costos de producción, costos de minado y costos de concentración y los costos de venta, y tenemos el valor neto de realización. Entonces, ese estimado es el que debemos tenerlo presente, y obviamente que el valor neto de realización comparado con el costo histórico debe ser mayor al costo histórico, caso contrario tendríamos que hacer una provisión. Entonces, definitivamente inventarios de largo plazo sí existen por estas condiciones como una realidad en la operación de la empresa. Otro de los temas que también quería tratar y quería que se revise es el tema de la depreciación y amortización de activos fijos tangibles e intangibles. Tenemos tres métodos de depreciación: línea recta, que es la más sencilla y que muchas compañías lo adoptan, depreciación decreciente y unidades de producción. El método más apropiado y recomendado por las normas contables para la industria minera es el método de las unidades de producción. Las unidades de producción se miden por toneladas métricas recuperables y están relacionadas directamente con la capacidad de la planta concentradora. En algunos equipos de la planta concentradora se pueden identificar diferentes componentes significativos, los mismos que tienen vidas útiles diferentes, como habíamos hablado, la famosa componentización, en la cual la depreciación tiene que ser calculada de acuerdo a la vida útil de cada uno de los componentes, de acuerdo al método de las unidades de producción. Son diferentes, porque diferentes son los desgastes. Eso hay que tenerlo presente. Otro tema importante es los gastos de exploración y evaluación de recursos en mineral. Si bien es cierto, existe una norma contable que es la NIF 6, que trata de alguna manera los gastos de exploración y evaluación de los recursos en mineral, pero existen hasta 5 opciones de tratamiento contable de los gastos de exploración y evaluación de recursos en mineral. Pero el más usado en la industria minera es cargar a resultados en el periodo en que se incurren. Y en el momento que se identifiquen recursos de mineral, a partir de esa etapa, los gastos y costos que se incurren para el desarrollo y construcción del proyecto minero, incluyendo los costos adicionales para delinear el cuerpo de mineral y remover impurezas que lo tienen, son activados. O sea, que los costos de exploración y evaluación se mandan a resultados. Y una vez que se identifique que el cuerpo existe, que el mineral existe, que se determina que es hay recursos de mineral, a partir de ese momento, recién todo lo que vaya para adelante se activa, ¿no? Eso es el tratamiento real y una práctica sobre los costos de exploración y desarrollo y evaluación de los recursos de mineral. Otro tema importante es el costo de desbroce diferido, ¿no? Existen costos de desbroce, costos para remover material de desmonte para acceder al cuerpo de mineral, que se lo conoce como costos de desbroce. Cuando estos son incurridos antes que el proyecto minero ingrese a la etapa de explotación, son capitalizados como parte del costo del desarrollo de mina y se revela en una cuenta del activo. Los costos de desbroce acumulados se amortizan posteriormente a partir de que el proyecto comience a operar
y se hace por el método de unidades de producción sobre la base de las reservas probadas y probables, ¿no? Ahora, lo que también comentaba Raúl es la obligatoriedad o el cambio que se viene para el 2013 en cuanto a una interpretación de la norma contable número 20, el tratamiento de los costos de desglose incurridos en la etapa de explotación. Y ahí tenemos que tener dos precisiones. La primera, si el costo del mineral extraído junto con el del desbroce generan beneficios económicos inmediatos, el costo del desmonte se considera como parte del costo de producción. Y segundo, si el movimiento del desmonte corresponde a una operación de preparación o ampliación de mina que sea asociado al cuerpo mineralizado y el mineral será extraído en el futuro, obviamente los beneficios económicos también serán a futuro. Consecuentemente, en este escenario, el costo del desmonte se capitaliza y se amortiza en base a la vida útil, pero a la vida útil de la explotación del cuerpo mineralizado. O sea, este cambio, las compañías mineras lo tenían como práctica, que estos costos de desbroce, ¿cómo se llama?, de cuerpos mineralizados que se iban a explotar a futuro, se cargaban el resultado, o otras compañías lo capitalizaban. Habían dos opciones, pero a partir del 2013 todas las empresas tienen la obligación de capitalizar estos costos de desbroce por la interpretación número 20 de la norma contable. Entonces, eso es en cuanto al costo de desbroce. Otro tema también son los costos de desarrollo y construcción. La práctica contable seguida por las empresas mineras en los costos de desarrollo antes de iniciar la explotación son cargados al activo intangible y son amortizados siguiendo el método de las unidades de producción sobre la base de reservas probadas y probables. Ahora, los costos de desarrollo relacionados con áreas que actualmente están en explotación no se activan, forman parte del costo de la producción. Y finalmente, todos los costos de construcción, como son edificaciones, plantas, concentradoras, viviendas, oficinas, que se incurren antes de que entre al proceso de explotación, obviamente se activan. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Un aplauso, por favor. Finalmente le corresponde el turno a Percy Paraiba. Percy es contador público, colegiado, subgerente, contador general de la Compañía de Minas Buenaventura, Sociedad Anónima Abierta, con 27 años de experiencia en el sector minero. Tiene maestría en contabilidad realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en finanzas en la Escuela Superior de Negocios para Graduados, ESAN. Es contador egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y miembro hábil del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario y de la Asociación Fiscal Internacional. Con un fuerte aplauso recibimos la participación de Percy. Muchas gracias. Mi agradecimiento al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad por la invitación, a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por haberme invitado. Muchas gracias. Ya se ha tocado todo el tema de qué debemos tener en cuenta para lograr una adopción exitosa de las normas internacionales de información financiera. Yo quisiera aportar un tanto, contándoles un poco mi experiencia en la adopción. Buenaventura es una empresa que cotiza en Bolsa de Perú y también cotiza en la Bolsa de Estados Unidos, en la SEC de Nueva York. Ahora, como tal, cuando Buenaventura, hasta el año 2010, en la elaboración de sus estados financieros, aplicaba los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, tenía que hacer una conciliación previo al envío de la información financiera para Nueva York. Y esto era así porque para los diferentes
modelos contables arrojaban diferentes cifras. Bajo las IFRS ya no tenemos que hacer ninguna conciliación, sencillamente se elaboran los estados financieros, se traducen al inglés y se remiten a la SEC de Nueva York sin necesidad de hacer una conciliación. Esto sería lo que dijo, un ejemplo práctico de lo que dijo Amalia, que el objetivo de usar este modelo es que los estados financieros significan lo mismo acá y en cualquier otra parte del mundo en el momento de su evaluación. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Acá ya los expositores nos han comentado qué es lo que debemos de tener en cuenta. Yo les voy a precisar un poquito cómo se hizo en la práctica. Es cierto que nosotros, para lograr una adopción exitosa, debemos de conocer los impactos de la adopción de una manera anticipada. El proceso de planeamiento, si bien incluye evaluaciones de temas netamente contables, debe extenderse para los impactos colaterales en cuestiones de impuestos, en cuestiones de reportes financieros, ¿no?, en controles y en la presentación y revelación, así como en reconocimiento y medición de los elementos de los estados financieros. Eso lo debemos de saber a priori, antes de empezar. Y muy importante acá, por la forma como se presenta la información bajo normas internacionales de información financiera, es tener en cuenta la tecnología de la información, los sistemas que uno usa. Toda vez que durante el año en que uno va a aplicar normas internacionales de información financiera, durante todo ese año es prácticamente tener un paralelo con los principios antiguos y los nuevos principios que se van a adoptar. No olvidar que tenemos que hacer prácticamente 3 estados financieros, al 1.1 de la fecha del comparativo, al 1.1, donde se va a incluir todos los efectos de la IFRS 1, la información propiamente comparativa y la fecha en que nosotros debemos aplicar las normas internacionales de información financiera. Eso lo tenemos que correr de manera paralela. ¿Cuáles son las cuentas o los rubros que fueron de más significancia? Coincido con los expositores en que fue el activo fijo. Para el caso de nosotros fueron las inversiones. ¿Por qué? Porque, como saben, el método de valor de participación patrimonial no es permitido en los separados, sí bajo IFRS Full, pero sí lo es para el consolidado. También hay otros temas ahí, los derechos mineros, el goodwill, por ejemplo, el mayor valor pagado, que se debe llevar como parte de la inversión en el separado. Para efectos del consolidado, lo que tenemos que hacer es presentarlo como dentro del rubro de inmuebles, maquinaria y equipo y sujeto a amortización. Son diferencias que si antes, bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, nosotros teníamos el mismo resultado para el separado y el consolidado, ahora ya no es así. Ahora ya hay que mirarlo bajo otra óptica, la óptica de las IFRS Full. Eso es lo que tenemos. Por lo tanto, los lectores, los usuarios de la información financiera también deben tener un conocimiento de IFRS para que puedan entender estos cambios que se están produciendo en la información financiera. No es solamente responsabilidad de la profesión contable, es responsabilidad también de la alta gerencia. La preparación, capacitación continua, creo que también va por el lado de los usuarios, ¿no? Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Ha llegado a la mesa preguntas que por razones de tiempo me señalan los organizadores, los expositores que han sido llegadas esas preguntas van a
dar la respuesta por el correo electrónico de los consultantes. Prácticas más comunes y experiencias luego de la adopción de las normas internacionales de información financiera fue pues el primer tema de este importante segundo simposio contable y de auditoría del sector microenergético Trujillo. En lo que a mí respecta, y en nombre de los participantes entiendo, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Fernando, a Raúl, a Carlos, a Amalia, a Alfonso y Percy por la generosidad que han tenido en traernos el producto de su investigación y su experiencia profesional en este importante tema que es responsabilidad de nuestro trabajo diario de los contadores públicos del Perú. Tenemos que darles un agradecimiento muy especial y eso quisiera pedirles que lo hagamos con un caluroso aplauso. De esta forma hemos terminado el primer tema del simposio de este día. Muchas gracias. Antes de dar por concluido este primer tema, vamos a pedir al señor moderador, doctor Ramón Chumán Rojas, para que en representación de los organizadores haga entrega de un presente recordatorio tanto a los señores expositores y panelistas. En primer lugar, al señor Fernando Gabeglio Méndez. Señor Raúl del Pozo Rivas. Al señor Carlos Valle Larrea. A la señora Amalia Valencia Medina. Al señor Edilfonso Cáceres Cáceres. Y al señor Percy Baraybar Baraybar. Reiterarles nuestro agradecimiento, por favor, y pedirles que pasen a la primera fila para poder continuar con el desarrollo del programa. Nuestro moderador, al haberlo hecho tan eficientemente, le vamos a pedir para que una vez más conduzca este conversatorio que corresponde en estos momentos. Corresponde desarrollar el conversatorio sobre gestión de la responsabilidad social empresarial y su impacto en los estados financieros. Moderador, una vez más, el doctor Ramón Chumán Rojas, a quien desde ya le agradecemos por esta gentileza para oficiar como moderador en este conversatorio. Como es costumbre en estos casos, el señor moderador va a presentar a los señores expositores en esta parte del programa y que corresponde al conversatorio. ¿Vas a estar acá?